Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amigo y Señor, que gracias por tus palabras y tus obras nos has revelado, y tienes Dios, Padre tuyo y Padre de todos nosotros, y quién eres tú, nuestro Salvador. Nos llamas a estar contigo, queremos seguirte a donde vayas, te damos gracias por tu encarnación. Eres el Hijo eterno de Dios, pero no te importó rebajarte y hacerte hombre. Te damos gracias por tu muerte y resurrección. Obedeciste la voluntad del Padre hasta el final, y por eso eres Señor de todos y de todas las cosas. Te damos gracias porque en la Eucaristía te has revelado entre nosotros. Tu presencia, tu sacrificio, tu banquete, nos invitas siempre a unirnos a ti. Nos llamas a trabajar contigo. Queremos ir a donde tú nos envíes, a anunciar tu nombre, a curar en tu nombre, a acompañar a nuestros hermanos hasta ti. Danos tu Espíritu Santo, que nos ilumine y fortalezca. La Virgen María, la Madre que nos diste en la cruz, nos anima siempre a hacer lo que tú nos dices. Tú eres la vida, que nuestro pensamiento, nuestro amor, nuestra palabra, tengamos referencia en ti. Tú eres nuestra roca, que la fe en ti sea el fundamento sólido de toda nuestra vida. Te pedimos por el Papa Francisco, por los obispos, por los sacerdotes, la vida consagrada y por todo el pueblo de Dios. Te pedimos por nuestras familias y nuestros amigos, por quienes nos acompañan en la vida de nuestras relaciones, para que el testimonio firme y gozoso de la fe nos dé la unidad que necesitamos para que el mundo crea. Amén. ¿Se me oye bien? Pues tenemos esta tarde una nueva sesión del seminario. ¿Se oye bien? Tenemos esta tarde una nueva sesión del seminario de estudios laicales, una sesión dirigida a la complementariedad de los carismas y las organizaciones eclesiales. Hoy hemos invitado a responsables de movimientos a nivel nacional, de los populares, de la renovación carismática y de cursillos de cristiandad. Yo creo que vamos a disfrutar esta tarde con sus intervenciones y también con la participación de todos ustedes en el coloquio. Yo quería, para centrar la discusión de hoy, leerles el Evangelium Gaudium como las 5 ideas clave que el Papa nos ha dejado como programática para su pontificado en este tema. La primera sería que el Espíritu enriquece a toda la Iglesia evangelizadora con distintos carismas, la acción positiva del Espíritu en relación a los carismas. La segunda, que son todos ellos, todos esos carismas, sin excluir ninguno, son dones para renovar y edificar la Iglesia. En tercer lugar, que estos carismas no son patrimonios cerrados entregados a un grupo para que lo custodie, más bien son regalos del Espíritu Santo por toda la Iglesia. Estos carismas son un signo claro, el cuarto punto, de la autenticidad de un carisma, y es su eclesialidad, su capacidad de integrarse armónicamente en la vida de la Iglesia. Y el quinto punto de estas ideas que el Papa nos deja en su documento programático, Evangelii Gaudium, en la comunión, aunque duela, y muchos de nosotros conocemos esta experiencia personalmente, es donde un carisma se vuelve auténticamente fecundo. Es decir, el camino no es fácil, pero la Iglesia carismática y la Iglesia institucional están llamadas no solo a entenderse,
sino también abrazarse en una sola unidad. En esa frase que ya manejamos en Sevilla, en la Asamblea de Decados en el año 2006, 2007, 2008, que estemos unidos para que el mundo crea. Yo nada más dejar la palabra ya a Constantino, responsable de sociedades clericanas a nivel internacional, y bueno, disfrutemos de esta tarde de la compañía de todos ustedes, del coloquio y la palabra, y sobre todo la presencia del Señor en medio de nosotros, que es el que nos ilumina. Muchas gracias. La mesa es muestra viva del título de la ponencia de hoy, la complementariedad de los carismas en las organizaciones eclesiales. En esta ocasión vamos a tener 4 ponentes. Voy a intentar resumir lo más posible porque es mucho más interesante, estoy seguro, escucharlo, y porque además su currículum es extremadamente extenso. Escuchaba yo por ahí aquello de que si quieres que algo se haga, encárgaselo a una persona ocupada. Realmente creo que son personas bien ocupadas en el movimiento y en los cargos que representan. En primer lugar van a participar del movimiento de escolares Mercè y Ángel. Mercè Salleras es de Girona, estudió magisterio y posteriormente la beca. Residió en Suiza e Italia y se diplomó en Ciencias Sociales y Religiosas en el Instituto Mystici Corporis de Florencia y está completando ahora el bachillerato en Ciencias Religiosas. Ha sido responsable del Centro de Formación del Movimiento de Focolares en Cataluña, responsable también de dicho movimiento para Cataluña, Aragón, Baleares y Comunidad Valenciana, y desde el pasado mes de febrero representa al movimiento de los focolares y muchas de las expresiones públicas del mismo, siendo responsable de las relaciones institucionales junto con Ángel. A su vez, nació en Madrid, estudió Derecho y se licenció estudió en Derecho en la Universidad de Barcelona, en la que se licenció. Residió también en Italia y se diplomó en Ciencias Sociales y Religiosas en este mismo Instituto de Mystici Corporis de Florencia. Ha sido redactor y director durante varios años de la revista Ciudad Nueva, así como director de la misma editorial. Periodista, miembro de la Sección de Prensa de Madrid desde 1985 y también representa a los focolares en muchas expresiones públicas del mismo, siendo responsable también de las relaciones institucionales. Por otro lado tenemos también a Álvaro Martínez, que nació en Sevilla, está casado, tiene 4 hijos, de unas edades por cierto muy parecidas a las mías. Es parasitólogo, ¿se puede llamar así? Sí. El primer parasitólogo que conozco. Licenciado en veterinaria, doctor en veterinaria, tiene un amplísimo currículum profesional que le voy a pedir perdón por resumirlo ampliamente porque realmente supongo que además esto es un resumen del resumen, o sea que director del Departamento de Sanidad Animal de la UCO, diplomado del Colegio Europeo de Veterinaria y Parasitólogo, ha tenido estancia de formación en Francia, Israel, Inglaterra, asistencia a multitud de congresos, más de 100 comunicaciones, publicaciones científicas, en fin, todo alrededor de la parasitología, ¿no? Y también ha dirigido diversos proyectos de investigación con respecto a este tema concreto de las vacunas frente a la parasitosis animal. En concreto, con respecto a la actividad del movimiento de cursillo de cristiandad, participa en él desde el 85, es miembro del Secretariado Diocesano de Córdoba. Ha sido miembro del Secretariado de Córdoba durante 20 años, responsable de la vocalía de jóvenes, es presidente del Secretariado de Córdoba entre el 2001 y 2008, ha sido miembro de la permanente del Secretariado Nacional del Movimiento, ha sido vicepresidente nacional, es presidente del Secretariado Nacional desde el 2013,
responsable del Grupo Europeo de Cursillo, miembro del Comité Consultivo del Organismo Mundial del Cursillo, coordinador de la Comisión de Revisión de Ideas Fundamentales del Movimiento Cursillo Cristiandad y presidente del Grupo Europeo de Cursillos de Cristiandad desde 2014. Además, Arnau Rixe es delegado diocesano del apostolado seglar de Córdoba de 2005 hasta el 2013. Está implicado en múltiples actividades, encuentros de laicos como coordinador, encuentros de laicos, jornadas de catolicidad y vida pública, ciclos de formación. También profesor del Instituto de Ciencias Religiosas Beata Victoria Díaz, con la asignatura de Carlos Vida Pública, y es miembro del patronato de la Fundación Hogar Renacer para el tratamiento de enfermos alcohólicos, que aquí coincide algo con el último ponente, y en representación del movimiento de Cursillo Cristiandad. Y la segunda página creo que es la más interesante, ¿verdad? Hermano y nazareno de la Hermandad de San Bernardo de Sevilla desde el 62 y del 21. Y termino con Rodrigo Bello, nació en el Ferrol, tiene 2 hijos y una nieta, es militar, de la escala superior del Cuerpo de Intendencia y Situación de Reserva Voluntaria, de la parroquia de Santiago el Mayor de Zaragoza. Allí en la parroquia es el responsable de economía parroquial, catequista de adultos, voluntario. Aquí está la coincidencia en el proyecto Alcozara de rehabilitación de alcohólicos, en la parroquia de Señora del Carmen de Zaragoza, y dentro de los servicios de la renovación carismática, pues lo conoció allá por el 95, ha sido coordinador regional de Aragón, miembro del Consejo Asesor Nacional, forma parte de la Coordinadora Nacional, de la Comisión Permanente Nacional, de la Comisión Permanente de la Conferencia, y además la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española lo nombró a propuesta de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar coordinador nacional de la renovación carismática católica en España en el 2008 y fue reelegido, según he leído por ahí, en el 2008. Y nada, ya le doy paso en primer lugar a Merced y a Ángel. Sí, se oye, ¿verdad? Bueno, una cosa que no pone el currículum de Rodrigo y de Álvaro es que en estos años hemos tenido la ocasión de hacernos amigos, porque de vez en cuando nos encontramos en estas tesituras y en otras. Y entonces la cosa más simpática era el poder coincidir y cuando hablamos de complementariedad de carismas, de relaciones entre las distintas asociaciones o movimientos, no es algo teórico, porque entre nosotros es algo que ya sea. Entonces, esperemos que sea expresión de lo que a continuación vamos a aportar. Iremos viendo algunas guías mientras vamos desarrollando un poco esta exposición, que esperamos que sea breve. Trataremos de poner en práctica esa bienaventuranza apócrifa que dice: bienaventurados los oradores breves, porque serán llamados más veces. Entonces, esperemos cumplirlo. Ustedes nos lo dirán al final. Vamos a ver si funciona esto. ¿Se ve? Es el software oficial, o sea que no hay problema. Bien. Lo primero que creo que a nosotros nos gusta recordar siempre cuando hablamos de carismas es que en el fondo estamos hablando de algo que todos conocemos. O sea, un carisma no es otra cosa que un don que Dios da a la Iglesia a través de una persona, un grupo de personas, y que hace y ayuda a contemplar la vida del Evangelio, la vida de la Iglesia, bajo un aspecto, bajo un prisma. Pero el objeto y el sujeto de este carisma es siempre el Evangelio, es la vida de Cristo, la vida de la Iglesia, ¿no? Hay una frase de la exhortación apostólica Christi Fidelis Laici del Papa Juan Pablo II que dice: la comunión eclesial está caracterizada por la simultánea presencia de la diversidad y de la complementariedad de las vocaciones y condiciones de vida, de los ministerios, de los carismas y de las responsabilidades. Gracias a esta diversidad y complementariedad,
Cada fiel laico se encuentra en relación con todo el cuerpo y le ofrece su propia aportación. Unido a esto, hay una frase que Chiara Lubich, la fundadora del movimiento, solía repetir de vez en cuando, y decía, fruto de una experiencia que ella había hecho desde los primeros tiempos del nacimiento del movimiento: Dios, por la espiritualidad colectiva que nos ha donado, nos pide que miremos a todas las flores, porque en todas está Él, y de este modo, observándolas todas, lo amamos más a Él que a cada una de las flores. Si nos adentramos en un poco, no podemos hacer un poco de historia de los movimientos apostólicos, de asociaciones, pero si pudiésemos resumirlo, podríamos decir que en el primer milenio de la cristiandad se caracterizó sobre todo por esa profunda y casi exclusiva relación del hombre con Dios. El hombre miraba a Dios y de hecho huía en muchas ocasiones del resto de las personas, de las criaturas, para poder mantener y profundizar en esa relación con Dios. De hecho, es el milenio en el que nacen los anacoretas, el monaquismo, etc. El segundo milenio hay como un cambio de perspectiva. Este mirar a Dios pasa a ser una mirada a través del hermano, a través del prójimo, de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Es decir, es como el vehículo, el canal para poder profundizar y mantener esa relación con Dios. El tercer milenio, en cambio, como diría Juan Pablo II, es el milenio de la comunión. En la carta apostólica Novum Millennium Unten hablaba de la espiritualidad de comunión como una necesidad para poder vivir y desarrollar el designio de comunión y de unidad propio de la Iglesia. Y se focalizaba en el mandamiento nuevo de Jesús, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. El hombre ya no es un instrumento, un canal, un vehículo. El hombre es alguien necesario, alguien con quien hacer un camino, con quien recorrer todo un camino que se hace juntos, un camino que lleva y vive comunión. El movimiento de los Fogolares, con su típico carisma de unidad, quiere contribuir a realizar este designio de unidad en la Iglesia y en la humanidad. Su estilo de vida, que subraya más el aspecto colectivo, comunitario, más que el individual, aunque lo contiene, porque evidentemente es necesario. Y todo para ir al encuentro de las exigencias que tiene la humanidad de ser una familia que vive la fraternidad. No sé si quizás todos ustedes recuerdan el famoso encuentro de 1998 que convocó Juan Pablo II a los movimientos de las comunidades en San Pedro, en la plaza de San Pedro. Y ahí dijo algunas expresiones que fueron muy importantes y siguen siendo. Decía que estos movimientos y nuevas comunidades son como una nueva primavera de la Iglesia y una respuesta del Espíritu Santo del fin del milenio. Esa vigilia fue precedida por un congreso donde participaron muchos responsables de movimientos y nuevas comunidades, asociaciones, etc. Y ahí el cardenal Ratzinger, hizo un discurso muy importante, que dio como la espesura teológica a la realidad de los movimientos en la Iglesia. Citaba una frase de la encíclica Redemptoris Missio de Juan Pablo II también, en la que decía que dentro de la Iglesia se presentan distintos tipos de servicios. Y el Papa recordaba como una novedad emergida en no pocas iglesias estos movimientos y nuevas comunidades dotados de fuerte dinamismo misionero. Los movimientos representan un verdadero don de Dios para la nueva evangelización. Y decía, recomiendo pues difundirse y valerse de ellos para dar nuevo vigor, sobre todo entre los jóvenes, a la vida cristiana y a la evangelización, en una visión plural de los modos de asociarse y expresarse. El mismo cardenal Ratzinger decía que se había sorprendido muchísimo la primera vez que encontró estos movimientos y nuevas comunidades, y ponía de relieve que todos ellos sentían la necesidad de compartir con los demás el don que habían recibido. Esto como para introducirnos un poco a poco, en lo que significa esta comunión eclesial, no solo a nivel de institución, sino a nivel también de todos aquellos carismas
que Dios ha dado, el Espíritu Santo ha suscitado justamente para el bien de la Iglesia. Entonces, la misma definición de iglesia nos dice que se trata de una asamblea, que se trata del cuerpo de Cristo. Y como nos recuerda San Pablo, todos vosotros sois un cuerpo en Cristo Jesús. Entonces, esta es una característica esencial para la misma iglesia, ¿no? Y no podría ser de otra forma si nosotros tomamos como referencia de la Iglesia la misma Trinidad. En la exaltación apostólica Christi Fidelis Laici, Juan Pablo II decía: esta comunión es el mismo misterio de la Iglesia. La Iglesia universal se presenta como un pueblo congregado en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si nuestro amor recíproco entre los movimientos, entre las personas que formamos parte de la Iglesia, es verdaderamente trinitario, experimentamos uno de sus frutos, y que es el que ninguno se siente instrumentalizado, cada uno se expresa como es, cada uno es respetado como es, ¿no? El amor trinitario no homogeneiza ni iguala, sino que al mismo tiempo nos une y nos distingue. Madre Teresa de Calcuta solía repetir a Chiara Lubich: vayamos adelante, porque yo hago lo que tú no puedes hacer y tú haces lo que yo no puedo hacer. Los carismas que han ido naciendo en el seno de la Iglesia son realidades importantes y necesarias, surgidas para edificar la Iglesia, entendida no solo como una comunidad de los bautizados, ¿no?, sino como el conjunto de hombres y mujeres por los que Cristo ha dado la vida. En la Constitución Apostólica Lumen Gentium se habla de las gracias especiales que se reparten entre los fieles y dice: reparte entre los fieles de cualquier condición, incluso gracias especiales, con que los dispone y prepara para realizar una variedad de obras y de oficios provechosos. Todo ello nos lo recuerda también Juan Pablo II en la Carta Apostólica Nuevo Milenio Innoente, y dice: hacer de la Iglesia la casa y la escuela de comunión. Este es nuestro gran desafío. Benedicto XVI, también al terminar la Jornada Mundial de la Juventud en el 2005 en Colonia, decía a los obispos alemanes: las iglesias locales y los movimientos no están en contraste entre sí, sino que constituyen la estructura viva de la Iglesia. Hay que decir que una cierta relación entre los movimientos y las nuevas comunidades y las asociaciones en la Iglesia católica siempre ha existido, pero muchas veces a lo mejor era un poco de desconocimiento, un poco de recelo los unos con los otros. Con la celebración del gran encuentro de Pentecostés en el 98, en la plaza de San Pedro con el Papa Juan Pablo II, fue un momento de comunión muy profundo, de un donarse recíprocamente, de conocerse. Y de ahí nació, o nos descubrimos en aquel momento, verdaderos hermanos, y nos comprometimos a trabajar. Todos trabajamos en el mismo campo, ¿no? Juan Pablo II definió ese momento como un nuevo cenáculo. Y a raíz de ese encuentro se han multiplicado las iniciativas comunes, las visitas recíprocas, el hecho de participar en las actividades en la medida de lo posible de un movimiento al otro. Es verdad que somos muy distintos por nuestro origen, por la difusión, por los fines que cada uno persigue, ¿no?, por la consistencia, pero nos descubrimos que formamos parte de una familia, ¿no?, y que el amor no se mide tanto por lo que uno hace o no hace, ¿no?, sino que simplemente se ama y vivimos juntos.
El cardenal obispo emérito de Praga, Monseñor Miloslav Burg, dijo después del encuentro del Pentecostés del 98, decía: en este siglo el Espíritu Santo, con una mano, la de Pedro, ha hecho el concilio y con la otra, la de María, ha hecho los movimientos. Otro momento importante en este camino fue el nuevo encuentro de Pentecostés en el 2006 en la plaza de San Pedro con Benedicto XVI. Él, entre otras cosas, durante su intervención, además de afirmar que los movimientos deben ser auténticas escuelas de libertad en un mundo que esclaviza, dijo: pero la multiplicidad y la unidad van juntas. Él sopla donde quiere, lo hace de modo inesperado, en lugares inesperados y en formas nunca antes imaginadas. Y con cuánta multiformidad y corporeidad lo hace. Por tanto, podemos decir que esta comunión no es algo optativo o accesorio, sino que es algo esencial para la misma vida de la Iglesia. Entonces, llegados a este punto, nos podemos preguntar de dónde nace este compromiso del movimiento de los focolares en la construcción de la comunión con los demás movimientos y realidades eclesiales. Vemos y oímos un momento de ese encuentro de Pentecostés del 98, a ver si conseguimos que se oiga. Sappiamo che la Chiesa desidera che anche lei la comunione piena fra i movimenti, la loro unità che del resto è già iniziata. Ma noi vogliamo assicurare alla Santità che, essendo il nostro specifico carisma l'unità, ci impegneremo con tutte le nostre forze a contribuire a realizzarla pienamente. Esta promesa que Chiara Lubich hizo en ese momento tiene sus raíces en las mismas raíces del movimiento, que siempre ha vivido con pasión por la Iglesia, tratando de reflejar en el campo de la relación con otras realidades eclesiales la misma relación que el Evangelio nos enseña a nivel de personas. Sobre esta base, el movimiento de los focolares se comprometía y se sigue comprometiendo a trabajar por la unidad con todas aquellas realidades dentro de la Iglesia Católica, a establecer relaciones fraternas con personas de otras denominaciones cristianas, de otras confesiones cristianas, y a trabajar, colaborar y construir una comunión basada en la fraternidad también con fieles, personas que tienen otra fe religiosa o que ni siquiera tienen una referencia religiosa en su vida. Esta realidad de la comunión eclesial no es nueva. Si nosotros pensamos en el movimiento de los focolares, tenemos que hablar que ya en el año 47 Chiara empezó determinados contactos con dirigentes de otras asociaciones. En la Cruzada de la Caridad del Padre Beté, El Mundo Mejor del Padre Lombardi, en los años 60 el Padre Peyton, con el movimiento Oasis, y también en los contactos con el cardenal Swinex, un cardenal belga que tuvo un papel muy importante en el ámbito de la renovación carismática católica. O por ejemplo, como hemos visto, la relación con Madre Teresa, que le llevaba a decir esta frase que ha sostenido mucho la relación, que cada uno de nosotros está llamado a hacer algo, y lo que uno puede hacer no lo puede hacer el otro. Por tanto, no podemos mirarnos más que con estima, con gratitud, porque yo sé que lo que el otro hace, yo no lo puedo hacer. Entonces, eso forma parte de esa complementariedad. Lo mismo con el fundador de la comunidad de Tesero, George Schultz, hasta su muerte, y después con el hermano Alois, o también con la comunidad de San Egidio, con la renovación carismática italiana, pero también aquí en España, cursillos, etc. Chiara misma subrayaba que el encuentro con las personas de otros movimientos era siempre un don, un regalo, porque eran personas que habían recibido un don de Dios. Ella decía: Dios me ha llamado y me llama a realizar una precisa misión en la Iglesia. Quiere que contribuya a realizar esa voluntad de Dios
expresada en el testamento de Jesús: Padre, que todos sean uno, y todo lo que ello supone. Entonces veo como algo urgente y hermoso vivir por aquello que Dios quiere de mí, para llevarlo al mundo, para renovar la sociedad, para que se pueda enriquecer y vivir de ello todas las personas. A raíz de ese repetido encuentro del año 98 se ha multiplicado la relación, la comunión, la fraternidad, los momentos de encuentro, etc. Juan Pablo II, en un mensaje dirigido también a un congreso de movimientos y nuevas comunidades, decía: es hermoso y de alegría ver cómo los movimientos y nuevas comunidades sienten la exigencia de converger en la comunión eclesial, sosteniéndose en las dificultades. Estos son signos elocuentes de la madurez eclesial que deseo caracterice cada vez más cada componente y articulación de la comunidad eclesial. Hablar de comunión entre carismas significa hablar de relaciones fraternas, pues con Álvaro, con Tino, con Rodrigo, con todas las personas que, siendo de otras realidades eclesiales, compartimos el mismo objetivo. Y es una realidad que además tiene mucho como de amistad, de afecto. Nosotros nos encontramos muy a menudo en foros de trabajo, nos convoca el apostolado seglar, la conferencia episcopal, las diócesis, etc. Y eso es un ámbito de trabajo. Pero hay otro ámbito de trabajo que es construir la familia, la relación familiar entre nosotros. Y eso significa participar recíprocamente, en la medida de lo posible, pues de los acontecimientos gozosos y dolorosos. Pues la asamblea de la renovación carismática, los grandes acontecimientos de cursillos, y así podría seguir diciendo de muchos otros. La obra de la Iglesia, Comunidad de San Egidio, Pueblo de Dios, Acción Católica, y así sucesivamente. Algunas veces nos encontramos también como decía, ¿no?, en esos momentos más familiares, pues de compartir también en momentos de cenas, acontecimientos personales, salud, enfermedad, muchas de esas situaciones que compartimos juntos. Todos somos diferentes, pero esta luz que hemos recibido nos ha hecho descubrirnos entre nosotros por lo que somos, hermanos, hijos de la misma Iglesia, por la que todos vivimos, sufrimos y trabajamos. En la exhortación apostólica que antes citaba Enrique, en el Evangelii Gaudium del Papa Francisco, una de las cosas que cita es: el mundo está lacerado por las guerras y la violencia, herido por un difuso individualismo. A los cristianos de todas las comunidades del mundo quiero pediros especialmente un testimonio de comunión fraterna, que todos puedan admirar cómo os cuidáis unos a otros, cómo os dais aliento mutuamente y cómo os acompañáis. En esto reconocerán que sois mis discípulos, en el amor que os tengáis unos a otros. Estamos en la misma barca y vamos hacia el mismo puerto. Pidamos la gracia de alegrarnos con los frutos ajenos que son de todos. A lo largo de todos estos años ha habido también en el movimiento de los focolares un contacto con personas, con cristianos de otras iglesias, y actualmente son 350 las iglesias que forman parte del movimiento. Hay un diálogo fructífero, un diálogo de la vida, un diálogo de pueblo, que ayuda a poner la base también al diálogo teológico y doctrinal. En el 61 tuvo inicio este diálogo ecuménico con un grupo de evangélicos luteranos que conocieron a Chiara, y después se fue extendiendo en el 65 también con la comunidad anglicana, después con la Iglesia Ortodoxa en el 67, que ahora tuvo muchos contactos y una relación estrecha con el patriarca Atenágoras I, que la invitó varias veces a Estambul,
y también con la Iglesia Reformada Suiza. En el noviembre del 2002, Chiara fue invitada a hablar en la Catedral de Saint-Pierre en Ginebra y puso allí de relieve la urgencia para todas las iglesias de poner en acto la reforma de las reformas, aquel amor evangélico radical que suscita reciprocidad entre los cristianos y las iglesias. Después de la firma de la declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación en Augsburg, se reunieron 50 personas pertenecientes a distintos movimientos evangélicos y fue un momento importante también, ¿no? Al final, a la pregunta de cómo podemos ir adelante juntos, Chiara les dijo: no hagamos programas nosotros, la partitura está en el cielo, escuchemos juntos el Espíritu Santo y hagamos lo que nos sugiera. Otro momento importante fue en un congreso de responsables de movimientos evangélicos, donde fue invitada también Chiara a hablar, y allí llegaron como a dar inicio a unos congresos y jornadas llamados Juntos por Europa, que ha sido aprobado y bendecido por las autoridades eclesiales de todas las iglesias, ¿no? Y es una iniciativa a nivel europeo que quiere hacer ver, ¿no?, como que existe ya un alma en Europa, ¿no?, que es la vida cristiana, que anima la vida sociopolítica y que ofrece una luz en medio de la oscuridad, ¿no? Al final allí se hicieron como un pacto del amor recíproco, ¿no?, que se ha convertido en un punto fundamental de la comunión entre todos estos movimientos. Una cuestión, ¿no?, que cada vez se pone más de relieve en esta comunión es justamente la vocación que tenemos como laicos de iluminar todas las realidades humanas. Y para hacerlo no cabe duda que el carisma o la característica propia de cada uno de nosotros, que nos compone en la diversidad, no puede dejar de producir fruto. En estos años se ha empezado un diálogo y esta comunión es cada vez más fructuosa, pues a nivel cultural, a través de congresos, seminarios, a través de la multiculturalidad, la ética, etc., ¿no? Y también se ha desarrollado un proyecto, el de la economía de comunión, que propone un nuevo paradigma económico basado en la gratuidad y la reciprocidad en la relacionalidad, en la comunión como estilo de vida y de actuar económico. De hecho, una de sus características es el poner en común los beneficios destinándolos a los necesitados, con los cuales se establece no una relación de asistencialismo, sino recíproca. Esta propuesta de utilidad social ha sido recogida en la encíclica Caritas et Veritate, en el número 46, como un ejemplo de humanización del mercado y de la sociedad. Lo mismo también ha sucedido con el movimiento político por la unidad, ¿no?, que propone la fraternidad como contenido y método de trabajo, siempre con el objetivo de construir el bien común y de componer en la fraternidad la familia humana. Como podéis ver, se trata de un camino que ya ha cubierto algunas etapas, ¿no?, pero que tiene ante sí un gran desafío, que es mostrar que más allá de las legítimas diferencias, somos una única familia, la familia de los hijos de Dios que trabajan y gozan de la comunión y en la comunión. O sea, no nos queda nada más que confiar a María, Madre de la Iglesia, de los carismas, Madre de la Unidad, que nos guíe y nos conduzca por caminos seguros, sabiendo volver a empezar cada vez que desfallecemos o tropezamos. Gracias. Gracias, José y Ángel.
Gracias, Mercedes Ángel. Le paso la palabra a Álvaro Martínez, presidente nacional del Movimiento de Cursillo de Vida. Muy bien, muchas gracias. Pues yo quería precisamente comenzar agradeciendo la invitación y la posibilidad que se me ofrece pues, para volver a mi tierra y a mi casa y compartir un poco de mi experiencia como en mi movimiento de cursillos y en la delegación de Apostolado Celular en esta realidad de la complementariedad de los carismas. Yo quería comenzar hablándoles de los parásitos, no por ninguna analogía de ningún tipo con los carismas y los movimientos. Los parásitos a mí me dan de comer, o sea que yo le estoy agradecido por eso, pero además me han permitido aprender cosas, obviamente de parasitología, pero cosas que son aplicables a muchas realidades. Una de ellas es la capacidad que tienen estos animalitos de establecer maravillosas interacciones con otros organismos y sacar partido, en este caso para los parásitos, pero con una multitud de posibilidades, de adaptaciones que les hacen crear pues, poblaciones nuevas, precisamente en eso, en lo que es la interacción entre organismos. A mí me sonaba esto al tema de complementariedad de carisma, en el sentido de que lo que estamos llamados es pues eso, a interaccionar entre todas las realidades eclesiales que nos constituimos como carismas y como movimientos de la Iglesia. Yo voy a tratar también de ser breve y voy a tratar de presentarles lo que he pensado en 3 puntos que creo que son relativamente simples. El primero es que desde una perspectiva global los carismas y los nuevos movimientos y las organizaciones laicales presentan una doctrina muy clara, una base doctrinal muy clara. Se ha hecho referencia a ella y los carismas y nuevos movimientos es que somos complementarios. O sea, no es que tengamos que ir a la complementariedad, sino somos complementarios. Y la teología de los carismas claramente deja establecido, o sea, que todos los carismas son carismas para el bien común. Todos hemos sido donados por el Espíritu para nuestro propio bien y para el bien de los demás, para el bien común. Eso es algo muy claro. Y lo mismo se nos dice cuando se relee lo que es la eclesiología de las organizaciones eclesiales, de los nuevos movimientos. Son oportunidades privilegiadas, propuestas extraordinarias para vivir la fe, para revitalizar la vida de la Iglesia, pero en comunión. Y más explícitamente se nos dice en ese discurso que se ha hecho referencia del cardenal Ratzinger, en comunión en la Iglesia diocesana. Y se nos hacen continuas llamadas a descubrir esta realidad. O sea, seremos realmente lo que tenemos que hacer cuando todos los movimientos vivamos nuestro ser en comunión con los demás y en la realidad eclesial. O sea, somos complementarios. Eso que es una doctrina muy clara, pues es posible que no sepamos reflejarla con claridad o con toda la claridad que esto requeriría en nuestra realidad cotidiana, en nuestra vida cotidiana. Y quizás eso dependa de cómo entendamos la complementariedad. O sea, podemos entender la complementariedad como distintas piezas de un puzzle. Perfecto, somos complementarios porque somos distintas piezas del puzzle de la Iglesia. Y cada uno en la Iglesia estamos cubriendo pues un determinado ámbito de personas, un determinado entorno pastoral, un determinado itinerario de fe. O sea, somos complementarios y formamos un puzzle. Yo quiero creer que la complementariedad no es solo ser piezas de un puzzle, es ser piezas de un mecano móvil, en la cual necesitamos movernos para hacer mover a los demás. Y de nuestro movimiento depende el movimiento de los demás. O sea, no es una complementariedad estática, sino una complementariedad. Y me va a costar trabajo lo de la complementariedad, si lo voy a repetir muchas veces se me va a trancar, pero vamos.
una complementariedad dinámica, interactiva, que nos lleve realmente no solo a un conocimiento superficial, no solo a una cercanía fraterna o amigable de unos con otros. Yo creo, al menos esa es mi visión, si queréis, utópica de esta realidad. Pero yo creo que estamos llamados a no renunciar a la dimensión utópica de nuestro ser cristiano y de nuestro vivir en comunidad. O sea, vamos a entender la complementariedad en todo lo que nos puede llegar a proporcionar. Y en ese sentido, creo que nos puede proporcionar a todos los distintos movimientos, a todas las distintas realidades eclesiales, el hacer posible que realmente, la frase es muy bonita, amemos y nos vivamos juntos, pero nos ayudemos mutuamente a vivir. Y ayudándonos mutuamente a vivir, ayudemos a vivir a otros. O sea, que realmente haya una cercanía de unos a otros y que en esa cercanía nos estimulemos, nos animemos, nos ayudemos a vivir, cada uno desde su propio carisma y desde su propia identidad. Pero todos nuestros carismas y todas nuestras identidades parten de la misma base. O sea, todos tenemos la misma fuente, que es el Señor, y todos tenemos el mismo destino, que es hacer que el Señor viva en nosotros y en el mundo. O sea, luego tendremos distintas peculiaridades, distintas particularidades, pero nuestra base y nuestro final es el mismo. Entonces, vamos a complementarnos para ayudarnos unos a otros en ese camino. Y ahí es donde yo entiendo que hay muchas zonas todavía por construir. Que es cierto que se han ido creando muchos espacios habitables. Y yo he tenido la fortuna, como decía Ángel, de participar en muchas de estas experiencias en las que nos permiten acercarnos unos a otros, conocernos, querernos un poquito, no, tampoco vamos a exagerar, pero un poquito. Y ir estableciendo ese contacto, pero luego la realidad es que ese contacto en muchas ocasiones se limita pues a un número reducido de personas dentro de cada uno de los movimientos. O sea, hay una convocatoria como esta y estamos pues una representación de los distintos grupos de la diócesis de Sevilla. Pero detrás de vosotros hay mucha más gente que no tienen la posibilidad de disfrutar de esto. Y entonces su vivencia, porque también la vivencia, la dinámica de nuestros movimientos muchas veces es muy absorbente. Entonces, pues muchos están muy metidos en la propia realidad del movimiento. Entonces, los contactos que se van haciendo, gracias a Dios, los pasos que se van dando, los itinerarios que se van creando, tienen que ir permeando al interior del movimiento, para que no se quede solo en un contacto de determinadas personas, los responsables, los presidentes, los encargados de las conexiones, sino que esto se haga realidad en todas las personas que vivimos y que participamos de un movimiento. Entonces, creo que en este camino ahora mismo estamos en un momento especialmente luminoso, porque parece que de muchas maneras y de muchas formas se nos está llamando a ponernos en pie. Y creo que una referencia muy clara e inexcusable es la referencia al Papa Francisco y al Evangelii Gaudium. Y a mí hay unos números del Evangelii Gaudium, concretamente del 25 al 33, en los que habla con mucha pasión de la transformación misionera de la Iglesia. Se nos está diciendo, vamos a salir porque tenemos que darnos cuenta de que realmente estamos llamados a ir a los demás. Y hay 3 o 4 palabras que para mí son especialmente significativas: conversión pastoral, renovación eclesial, llamados a repensar objetivos, estructuras, estilos y métodos, llamados a replantearnos todo nuestro ser en clave misionera. O sea, se nos está llamando a toda la Iglesia, y dentro de la Iglesia a los movimientos, a las asociaciones y a los carismas, a replantear nuestro ser y nuestro hacer, para que realmente nuestro ser y nuestro hacer estén al servicio de los demás, estén en clave misionera que tenemos que acometer juntos, como lo que somos, como realidades complementarias al servicio de los demás. Una segunda puntualización más particular, referida a mi movimiento, al movimiento de Cursillos de Cristiandad. Nosotros nos hemos entendido tradicionalmente pues como un movimiento de iglesia que con un método propio posibilitábamos, estoy repitiendo la descripción tradicional del movimiento en nuestra propia
en nuestra propia jerga. Sabéis que todos tenemos nuestra jerga, pues en la nuestra, Movimiento Iglesia, que con nuestro método propio posibilitamos la vivencia de lo fundamental cristiano, la creación de grupos de cristianos que vayan fermentando de evangelio los ambientes. Esta fue una definición que se hizo en el año 61 en Bogotá, en un encuentro internacional, un encuentro mundial, y en esa definición pues está toda la fuerza y toda la arrogancia de la juventud, porque resulta que nos encomendamos todo el proceso evangelizador en todos los ambientes, o sea, desde el principio, desde el primer anuncio, desde el encuentro con el Señor, hasta la fermentación de los ambientes, hasta la transformación de la sociedad. O sea, nosotros nos encargamos de todo. El movimiento Crucillo se encarga de todo en todos los ambientes. Y nosotros hemos tenido nuestros propios cauces, nuestras propias estructuras y nuestros propios métodos para ir haciendo eso. Y por supuesto, éramos los mejores. Y esto había que hacerlo, pues nosotros éramos los mejores que lo hacíamos. Y no necesitábamos, o necesitábamos muy poquito, la ayuda de los demás. Nosotros obviamente estábamos en la iglesia, pero ¿verdad? Prácticamente era la iglesia la que tenía que venir a nosotros a pedirnos que le echáramos una mano. Quizás esté exagerando un poco, pero es un poco una concepción que hemos tenido de nosotros mismos, de un movimiento en cierta forma, entenderme, autosuficiente, cerrado a sí mismo y con una tarea muy clara que teníamos que desarrollar por nuestra cuenta. Y gracias a Dios, pues pienso que estamos también dando pasos de conversión comunitaria y de conversión fraterna, en el sentido de aprender a reconocernos a nosotros mismos como un movimiento más de la Iglesia, un movimiento más, que nos encargamos de una parte de un proceso muy complejo que es la evangelización, en el cual hay muchas tareas, muchas actividades, muchas funciones, y nosotros ocupamos una parte, básicamente en la zona del primer anuncio, y tenemos y creo que eso es correcto reconocerlo, una especial potencialidad para provocar el encuentro de las personas con el Señor en el ámbito del primer anuncio, en lo que es el llegar a los alejados, provocar esa crisis de conversión que es fundamental. Ahora, eso es algo que tenemos que hacer complementándolo con todo el resto del proceso evangelizador, la maduración cristiana, la integración en grupos para llegar al último paso, que será instaurar el reino de Dios y tener una sociedad nueva. Necesitamos otras realidades de iglesia para realizar nuestra propia tarea, y eso lo tenemos que hacer y lo queremos hacer entonces enredados, que es lo que se dice ahora, enredados, en red, en conexión, pues con tantas realidades eclesiales que están trabajando con nosotros y que pueden ayudarnos no ya solo a realizar nuestra misión, sino a vivir, porque pueden ayudarnos a formarnos, a celebrar, a crecer en nuestra fe. Y además pueden ayudarnos pues, a acercarnos a la gente en el ámbito del primer anuncio, de acompañar a las personas en distintos núcleos de formación, en distintos grupos de maduración, en distintas comunidades. O sea, creo que en nuestro propio movimiento, y para mí es una visión pues, muy bonita, hemos ido dando pasos en este camino, de una concepción determinada de nosotros mismos a una concepción que creo que es mucho más real con lo que realmente somos, como carisma en la Iglesia. El tercer punto. A mí esto me lleva a tres consideraciones finales, agarrándome a las palabras del Papa Francisco en la Evangelii Gaudium. Estamos en un momento en el que estamos llamados a repensarnos todos los carismas, todas las realidades eclesiales. Ya tenemos una trayectoria. O sea, la mayoría de nosotros pues peinamos canas, y no me estoy refiriendo a nada ahora mismo en concreto. Quiero decir que todos somos movimientos que ya tenemos unos años de recorrido, y se nos han hecho distintas llamadas a que estamos en un momento de madurez. Y ahora mismo, explícitamente, el Papa nos dice, vamos a pararnos a pensar lo que somos y lo que hacemos. Entonces yo creo que eso es una primera llamada, en la complementariedad de los carismas, en la conexión, en la interconexión de los distintos movimientos y realidades. Vamos a pararnos a pensar lo que somos y lo que hacemos. Y vamos a pararnos a pensar primero yendo a la raíz más fundamental de lo que somos.
lo que somos como movimientos de iglesia, lo que somos como carisma. Y si vamos a la raíz más fundamental de lo que somos, nos encontramos a Dios, y nos encontramos la centralidad de Dios, y nos encontramos la gracia del Espíritu. Y eso cada uno tendrá su particularización, pero todos tenemos ese mismo fundamento. En el centro, Dios. Y desde Dios, lo segundo, la espiritualidad de comunión. Porque si no, realmente esas palabras de Juan Pablo II también son magníficas. Si no desarrollamos esa espiritualidad de comunión que nos haga apreciar al otro como algo que es un bien para mí, podremos montar estructuras, pero se nos caerán porque les faltará fondo. O sea, tenemos que partir de esa espiritualidad que nos haga, sin conocer mucho a los demás, apreciarlos y quererlos como algo bueno para mí y para los demás. Y en el fondo, pues también el recuperar la alegría y el entusiasmo por la misión. Hemos sido agraciados con un don que tenemos que compartir con los demás. Nosotros de una forma, otros de otra, pero todos juntos. Y recuperar y ayudarnos unos a otros a recuperar la alegría y el entusiasmo por la misión, por salir a compartir lo que tenemos. Y que eso nos lleve a configurar toda nuestra realidad posterior, a montar después sobre ese cimiento nuestras estructuras, nuestros planes, nuestros proyectos, porque podremos montarlo teniendo bien claro cuáles son nuestras prioridades, las particulares, y cuáles son las prioridades de la Iglesia. Y tendremos que pensar en nosotros con los demás, en la pastoral diocesana, que es el ámbito concreto donde estamos viviendo. Entonces, pensar, buscar cauces adecuados de crecimiento y de comunicación, y buscarlos con creatividad, y buscarlos con ilusión y con fuerza. Vamos a pensar cómo podemos descubrir cauces que nos permitan confluir y sobre todo que nos permitan desarrollar actuaciones conjuntas de evangelización. A mí eso me parece, quizás por el movimiento del que provengo, me parece determinante. O sea, estamos llamados a salir. La tarea de la evangelización es muy compleja y hay muchas cosas que podríamos hacer mejor si nos paramos a pensar en cómo complementarnos, en cómo coordinarnos, en cómo colaborar. Y sería pensar la aportación que cada movimiento de forma específica puede hacer. ¿En qué estructuras? Porque sería cuestión de repensar también las estructuras diocesanas. Y decir, pues habrá cosas que se pueden hacer en la parroquia, pero habrá cosas que se le puede dar una dimensión supraparroquial, en arciprestazgos o en servicios diocesanos en las que podamos confluir distintos movimientos. Y no todos los movimientos podremos confluir en lo mismo, porque habrá movimientos que tengan una mayor afinidad y otros una menor afinidad. Vamos a pensarlo, vamos a pensar cómo cada uno de nosotros podemos aportar lo bueno que tenemos para el bien común. Ir desarrollando esos cauces de crecimiento y de complementariedad real que nos permitan, siendo lo que somos, llegar a prestar el servicio que hoy en el mundo y a nuestros hermanos que tan necesitados están, podemos hacer. Vamos a ello. Muchas gracias, Álvaro. Le paso la palabra por último a Rodrigo Bello, coordinador nacional de la Renovación Carismática. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Enrique que nos ha invitado a participar en este encuentro, que yo creo que es precioso porque está siendo testimonio de lo que es el título de este encuentro, que es la comunión entre los movimientos eclesiales. Yo la amistad creo con Ángel, especialmente porque ahora no lo conocía, pues me parece que es esa señal externa, ¿no? que manifiesta lo que sentimos en el corazón. Yo antes de empezar quería matizar una cosa, porque esto de los currículums siempre me dejan un poco descolocado. Yo no soy ni teólogo, ni maestro, ni doctor. A mí me gustaría presentarme como testigo. Mi único título es que me gustaría ser testigo de Jesucristo y de su Evangelio, como supongo que, que somos todos, ¿no? Lo demás, pues bueno, es un poco accesorio. Tampoco quería pararme ni en definiciones ni en historias estas, pero lo que decía ahora de esa invitación a pararnos para pensar, yo creo que es importante que nos paremos a pensar, pero también un poco que echemos la vista atrás de los motivos o de algunas cosas que no se han hecho, quizás como se deberían hacer,
ha quedado claro, yo creo que está claro por parte de todos, que los carismas son un don del Espíritu Santo. Es una gracia especial, pero no es el Espíritu Santo, el carisma no es el Espíritu, y el carisma no agota el Espíritu. El Espíritu tiene muchas formas de actuar. Actúa en los sacramentos, actúa en la palabra de Dios, especialmente en el sacramento del bautismo, de muchas maneras. Los carismas son una de ellas, actúa en los dones del Espíritu, pero el carisma no es el Espíritu total, no lo agota. Y hay un problema bueno, está claro por supuesto que los carismas son para la edificación de la Iglesia. Ya mencionaba Enrique al principio, que nos recuerda al Papa, que no pueden ser posesión de nadie, ni de un movimiento, ni de una persona, sino que un carisma es para ponerlo en función. Y el carisma tiene una distinción muy clara del don. Entonces, a mí me preocupa mucho porque en una época, años atrás, parece que los carismas habían desaparecido de la Iglesia. Y los carismas, la base fundamental de los carismas está en San Pablo. Y San Pablo no entendía que pudiese haber un cristiano que no tuviese un carisma. Y hoy en día, ¿cuántos cristianos viven sin saber que tienen un carisma? Es decir, el problema que venía de por qué los carismas, es una opinión, por qué los carismas han estado muy apagados, es porque hubo un concepto del cuerpo de Cristo muy centrado en la gracia santificante. Se entendía el cuerpo de Cristo pues como esa especie de burbuja que rodeaba la gracia santificante, y ahí dentro estábamos todos, tuviésemos una función o no, y esa gracia nos protegía, y eso era el cuerpo de Cristo. Pero eso no era lo que San Pablo entendía por cuerpo de Cristo. Es más, San Pablo nunca entendió el cuerpo de Cristo como cuerpo místico de Cristo. Para San Pablo el cuerpo de Cristo era un cuerpo, con ojos, manos, pies, orejas, dedos, un cuerpo. Y ahí se entiende perfectamente el carisma. O sea, yo tengo algo que me ha dado el Espíritu para aportar en ese cuerpo. Y además me gustaba lo que ha mencionado, no sé si ha mencionado Mercedes, eso que decía Madre Teresa aquí en el libro. O sea, tú tienes algo que yo no tengo, y yo no puedo envidiar lo que tú tienes. Yo tengo que darle gracias a Dios, que esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros, de los carismas. Yo tengo que darle gracias a Dios por el carisma que tú tienes, que te ha regalado el Señor y que yo no tengo. No te lo puedo envidiar. Si yo soy ojo, no puedo ponerme de pie, porque no voy a funcionar. Y ese es un problema que tiene que ver con el discernimiento de los carismas, porque el discernimiento de los carismas en la Iglesia corresponde a la autoridad que son los obispos. No existe hilo directo con el Espíritu Santo, y yo no me puedo atribuir un carisma si no pasa por el discernimiento de la Iglesia. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de los obispos? Yo, por supuesto, no les envidio de esa responsabilidad, es una tarea muy importante. Eso significa que cada uno de nosotros, y como personas y como movimientos, tenemos una función concreta que es la que el Espíritu Santo quiere que desarrollemos. Y ahí está la dificultad del discernimiento. Si yo soy ojo, no me pidas que escuche, porque voy a escuchar mal. Todos estamos llamados a la unidad, todos. Pero si los hermanos fundadores tienen un carisma especial para la unidad, cuando hay que trabajar específicamente la unidad, que se la pidan a ellos. No quiere decir que yo no tenga que trabajar por la unidad, evidentemente, pero si ellos tienen un carisma, ese es el discernimiento necesario. Entonces, había una dificultad en tanto a que se entendía ese cuerpo de Cristo como una especie de nube, y ahí estábamos todos mezclados, eso es un error. Y una segunda dificultad que viene por el discernimiento, cuando incluso en nuestros propios movimientos le encargamos a una persona que haga una tarea, es decir, que lleva adelante una función o un ministerio, porque se ha citado aquí la cristificidad, donde habla de los ministerios laicales que están por desarrollar. Algún día pues se desarrollará, pero se supone que todos tenemos que tener una tarea concreta. Y esa tarea tiene que ver con el carisma. Específicamente, es más, las divisiones que San Pablo establece, sobre todo en la carta a Corintios, cuando habla de profetas, maestros, en fin, lo que sea, tienen que ver con el carisma. Una persona es profeta si tiene el carisma de profecía, no porque se le elija a votos. Bueno, y la tercera dificultad, que también ha estado latente, tenía que ver con el vocabulario. En la palabra carisma, que viene del griego, viene de la palabra caris, y unido al mar, que es la acción del Espíritu ahí, en la gracia. Pero cuando esa traducción del griego se pasó a la Vulgata,
Caris se tradujo por gracia, pero carisma no tuvo traducción. ¿Qué sucedió? Que durante mucho tiempo pues no existió la palabra carisma traducida en la Vulgata. Todo era gracia, todo es gracia, y efectivamente, todo es gracia del Espíritu Santo. Pero los teólogos, ya en Santo Tomás, lo tenían muy claro. Santo Tomás distingue perfectamente, en la suma teológica no existe la palabra carisma, pero él sí distingue la gracia gratis que te da el Espíritu para que tú construyas el cuerpo de Cristo y la gracia que te da el Espíritu para que tú seas grato a los ojos de Dios. Que ese es el don, la diferencia entre don y carisma. Eso es muy importante porque en la Iglesia, durante mucho tiempo, todo se ha mezclado. Todos formábamos parte de esa nebulosa, todos hemos recibido dones y durante muchos años nadie se ha preocupado de saber cuál era mi don concreto, mi carisma concreto. Y los dones del Espíritu Santo los tenemos todos en el bautismo, los hemos recibido en el bautismo. Y no hace falta que nos bauticemos 40 veces, porque no nos va a aportar nada más. La gracia santificante que yo necesito para ser grato a los ojos de Dios, la tengo yo igual que cualquiera de nosotros, igual que cualquier bautizado. La tenemos igual, cada uno la desarrollará en la medida que inicie ese camino de santidad. Pero el carisma siempre será distinto. Y eso es un problema que hemos venido arrastrando durante tiempo. Como digo, los teólogos ya desde Santo Tomás lo tenían muy claro, pero no sé por qué motivo en algún momento eso se fue perdiendo, ¿no? ¿Y qué dificultad? Yo me hacía la pregunta entonces, ¿por qué, si para San Pablo los carismas son tan importantes, pues, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se han apagado? Pues yo creo que viene de ahí, que en la Iglesia no hemos sido conscientes los cristianos, los bautizados, de que tenemos algo específico que aportar. Y ahí entra la parte que afecta, digamos, a la renovación carismática. A diferencia de focolares y que han puesto aquí varias fotos de Chiara Lubich, nosotros no podemos poner una foto del fundador, porque el Espíritu Santo, que yo sepa, no tiene foto reconocida, por lo menos no tiene copyright. Nosotros a diferencia de cursillos también no tenemos un fundador. La renovación carismática surgió así, y bueno, regalo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pintamos nosotros en la iglesia? Sí que coincidimos mucho con cursillos, porque en la renovación carismática estamos llamados, o sentimos una llamada específica del Espíritu Santo a proclamar el querigma. También hay una confusión muchas veces entre la proclamación del querigma y la catequesis, pero bueno, no es un tema de esta mesa. Pero es importante que en algún momento nos parásemos a pensar que hay diferencias vitales. Recomiendo la lectura de una ponencia que hizo don Carlos Osoro, arzobispo de Valencia, en el Congreso de Juventud que se celebró en Valencia hace un año y pico, me parece, 2 años, no recuerdo, donde hace una distinción clarísima de lo que es primer anuncio, querigma, y lo que es catequesis, ¿no? Que son dos cosas completamente distintas. Bueno, pues la renovación carismática, en nuestra definición, como decía también Álvaro, cada uno tenemos nuestra definición, nosotros consideramos que es una corriente de gracia que renueva las gracias que tienen los sacramentos de iniciación cristiana, lo que ya tenemos. Si leyésemos el catecismo, lo que el catecismo pone, lo que es el bautismo, lo que es la confirmación, yo cuando lo leo del seminario, pues esto es lo que tendríamos que tener todos. ¿Y qué sucede? Que en la Iglesia parece que esos sacramentos no son eficaces. ¿Qué pasa? Que el Espíritu Santo ya está de vacaciones, ha marchado a otro sitio. ¿Qué pasa con esas gracias que todos tenemos? Bueno, pasa que están ahí, pero que no somos conscientes de que las tenemos y no somos conscientes de que el Espíritu Santo nos está pidiendo que las pongamos en funcionamiento. Bueno, pues la renovación carismática tiene una llamada especial, considerando que evidentemente el regalo del Espíritu para la Iglesia, no para la renovación carismática, a revitalizar esas gracias que tenemos. Es más, en la renovación carismática estamos convencidos, yo por lo menos, de que toda la Iglesia es carismática. Y todos los que estáis aquí, y todos los que están fuera, y todos los que están en la cofradía o donde sea, bautizados, todos son carismáticos. Que no quiere decir que pertenezcan a la renovación carismática como asociación privada de fieles. Pero no es posible que haya un miembro de la Iglesia que no se considere carismático y que no se considere que ha recibido un don específico del Espíritu para ponerlo en funcionamiento.
Por eso, la renovación carismática lo que sentimos que es, no tiene, en la teología de la renovación carismática, que uno de los impulsores de esa teología, puesto que el fundador fue precisamente el cardenal Soines, que citaba antes Ángel. El cardenal Soines sintió una atracción por la renovación y miró a ver qué había ahí. Bueno, no hay nada en la renovación carismática que no sea iglesia, que no sea teología de iglesia. O sea, el fundamento de la renovación carismática es la Trinidad, como no podía ser de otra manera, ¿no? Pero hay una llamada específica a proclamar el señorío de Jesús. Dice el Papa Benedicto, y lo confirma ahora también el Papa Francisco, que la evangelización, el agente principal de la evangelización es el Espíritu Santo. Y el fin de la evangelización es proclamar el señorío de Jesucristo. Ese es el fin, porque el Evangelio lo que proclama es el señorío de Jesucristo, la buena noticia de la llegada del reino, pero por un Jesucristo que es el Señor. Bueno, pues la renovación carismática está llamada, o nos sentimos llamados a eso. ¿Y qué es lo específico nuestro? Si es que puede haber algo que sea específico, bueno, yo creo que sí lo hay, puesto que si no, seríamos igual que otro movimiento, y todos somos distintos. Lo específico nuestro es no solo la proclamación del querigma, de la que podemos hacer con distintos métodos de cursillos, pero es un querigma el que hay, el querigma, no hay otro. Jesucristo se encarnó, el Hijo de Dios, murió, resucitó y es el Señor. Bueno, poco más, perdóname la expresión, parece que no tiene más importancia, es el centro del Evangelio, es el centro de la vida, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo específico de la renovación carismática? Lo que nosotros llamamos bautismo en el Espíritu. ¿Y qué es el bautismo en el Espíritu? No es un sacramento, porque el bautizado ya puede repetir el bautismo 40 veces, que no va a recibir más porción de Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu es una oración poderosísima, en la cual alguien, o bien porque lo hace directamente, o bien porque pide a alguien que lo haga, porque no es capaz de hacerlo él mismo, le pide al Espíritu Santo que tome posesión de su vida y que lo ponga a funcionar con los carismas que el Espíritu Santo le ha dado. Es decir, establece una relación nueva entre la persona y el Espíritu Santo. Cuando esa relación se apaga, cuando esa relación no existe, la gracia se queda ahí, no actúa en la persona, porque yo puedo bloquear esa gracia del Espíritu Santo. Entonces, ese bautismo del Espíritu no es una cosa ni un acto mágico, ni un sacramento, repito, no se recibe más el Espíritu Santo. Pero yo creo que en ese bautismo del Espíritu, el Espíritu Santo, y ahí me atrevo a decir algo que no sé si es muy teológico o no sé, y por supuesto que no se considera una crítica, nada de lo que yo haya dicho o pueda decir se puede considerar una crítica ni a la Iglesia ni a los últimos, por supuesto. Si alguien lo entiende así, pues que me lo diga, porque pido disculpas inmediatamente. Pero hay una cosa que sí que ha pasado. La Iglesia, antes en los primeros conventos se bautizaban de adultos, ahora se bautizan de niños. Bueno, no me meto en esa cuestión. ¿Qué vio la Iglesia? Que ese bautismo de niños, pues en el momento el niño era adulto y tenía que hacer un acto de fe serio. Y apareció, o se inventó, la confirmación. ¿Qué está pasando ahora en la Iglesia? Que ni el bautismo ni la confirmación son actos de fe. Cuánta gente se confirma y es el acto por el cual esa persona sale de la Iglesia. Así, ¿cuántos jóvenes salen de la Iglesia justo la tarde que se confirman? Porque están esperando a tener la fiesta y luego se van. Luego no es un acto de fe, no es decirle, Espíritu Santo, quiero que tomes mi vida. Bueno, pues yo creo que el Espíritu Santo nos ha puesto a nosotros, la renovación carismática, para pedirle al mismo Espíritu Santo que todos hagamos ese acto de fe, esa oración que es una oración, decía nuestro asesor espiritual, el Padre Toraño, es una oración de posesión, pero de posesión bien entendida. Yo quiero, Espíritu Santo, que me poseas para ser tuyo, y en ese ser tuyo seré iglesia y seré complemento de todo lo demás. Y termino con, se ha citado varias veces la Evangelii Gaudium, y bueno, yo al principio estaba preocupado cuando Enrique empezó a leer los estudios, me va a pisar aquí en media sala, ya no los menciono. Pero hay un texto en la Evangelii Gaudium que me parece muy importante y debe ser muy importante porque este Papa lo ha citado 2 veces.
Una vez en la Evangelio que lo tiene por escrito y otra vez en la homilía que proclamó, o que dijo en el día de Pentecostés del año pasado, recién casi estrenado su ser Papa, ¿no? su ser nombrado Papa. Y dice el Papa, que tiene mucho que ver con la comunión, el Papa habla de la diversidad y de la unidad. Y no le encuentro la cita, por si acaso no quiero. Bueno, si no la encuentro, lo digo de memoria y si alguno me corrige, pues ya está. El Papa habla de la diversidad y de la unidad, que es el matiz fundamental que afecta al discernimiento de los carismas. Dice el Papa que cuando la diversidad la queremos provocar nosotros, cuando nos queremos hacer diversos nosotros humanamente, lo que provocamos son divisiones. Y cuando la diversidad es obra del Espíritu Santo, crea la comunión. O sea, todos los carismas, que es el criterio de eclesialidad fundamental. Si mi carisma, que es distinto al de todos nosotros, no me lleva a la comunión plena con toda la Iglesia, no es un carisma del Espíritu Santo. Pero dice lo contrario con respecto a la unidad. Si la unidad la quiero hacer yo, humano, o la queremos hacer entre las personas, nos lleva a la uniformidad. Y yo provengo de la vida militar, sé perfectamente lo que significa la uniformidad. Y todo va perfecto porque dicen de frente, paso ligero y vamos todos llevando el mismo paso. Esa no es la uniformidad del espíritu, ni la unidad. Cuando la unidad es del espíritu, viene de la diversidad. O sea que cuando nosotros queremos provocar la unidad, provocamos la uniformidad. Pero cuando es el espíritu el que provoca la unidad, provoca diversidad. Y por eso se le va de los papas últimos, sobre todo, a potenciar que esa comunión entre los movimientos y nuevas realidades que han surgido, sobre todo a raíz del Vaticano II, esa diversidad es la muestra inequívoca de que el Espíritu nos quiere unidos a todos y que lo que yo tengo no lo tiene Álvaro, y lo que Álvaro tiene es lo que yo necesito y lo que la Iglesia necesita de nosotros. Gracias. Bien, buenas tardes. La verdad que ha sido, creo, toda una auténtica clase de compenetración y creo que, como bien ha dicho uno de los ponentes, hemos conseguido simplemente, sentándonos aquí, pues definir el título de la conferencia de hoy. ¿Vale? También es verdad que como no era la primera vez que se veían, pues bueno, la cosa ha ido mucho más rodada. Veréis, yo me he atrevido a tomar frases que quiero, pues un poco, por si le sirve a alguien, para afianzar ideas, pues yo me he atrevido a, si alguno me quiere corregir, lo puede hacer. De la intervención de Mercè y de Ángel, pues me he quedado con auténticas joyas como: carisma es la ventana que se abre al Evangelio, somos un cuerpo en Cristo Jesús, el Espíritu Santo hace que vayan juntos la multiplicidad y la unidad, y estamos en la misma barca y vamos al mismo puerto. De la intervención de aquí de Álvaro, que bueno, comenzó haciéndonos una metáfora con los parásitos, que la verdad que nos dejó a todos un poquito al principio, pero como él es buen veterinario, seguro que nos ha desglosado perfectamente que hay mucha conexión. Nos ha hablado, nos ha hecho esa metáfora, nos ha hablado que los carismas y las asociaciones laicales somos complementarios, que esa complementariedad, pues él considera que la puede ser estática, pero que en realidad él la ve como dinámica interactiva, que ha sido una idea, creo, pues muy buena que nos ha aportado. Que nos ayudemos a vivir ayudando a otros a vivir, es otra de las frases que me ha llamado la atención y creo que es bueno destacarla.
y bueno, pues ha incidido también en esa incitación que nos hace el Evangelii Gaudium a la transformación misionera de la Iglesia. Nos ha dicho que estamos enredados y que eso nos hace crecer, y además pues nos ha perfectamente mostrado que tenemos que repensarnos, que ese repensamiento comienza por nuestras raíces, profundas de Dios y el Espíritu. Por otro lado también tenemos que repensar y que tenemos que llegar a la espiritualidad de la comunión, y que tenemos que recuperar la alegría y el entusiasmo por la misión. De la última intervención de Rodrigo, pues me he quedado con frases como que el carisma es un don del Espíritu Santo, pero que no es el Espíritu, que los carismas son para edificar la Iglesia, y que ya San Pablo nos dejó aclarado o dicho que cada cristiano tiene un carisma, que no es lo mismo don que carisma, y que bueno, no es lo mismo, como él ha comentado, proclamar el carisma y las catequesis. Me ha gustado también pues que nos ha hablado del bautismo en el Espíritu, que la oración de petición al Espíritu Santo tiene que activar nuestras carismas, y que el Papa Francisco nos ha hablado de conceptos como diversidad y unidad, y cómo la diversidad, cuando es humana, lleva a la división, cuando es del Espíritu Santo nos lleva a la comunión, y en cambio la unidad, cuando es humana, nos lleva a la uniformidad, y en cambio cuando viene del Espíritu pues nos lleva a la diversidad. Somos muchos, hay muy buenos ponentes aquí con muy buenas ideas. Abrimos un periodo, creo que será enriquecedor, pues de intervenciones. Lo que sí les ruego, por favor, que levanten la mano, lógicamente, se identifiquen, y si alguien además quiere explicar, bueno, pues dónde él está materializando su fe, pues que lo diga, y si no, pues simplemente que haga directamente la pregunta. Quisiera que perdón, dos opciones. O se levanta, por favor, y lo dice en voz alta, o se acerca, si es tan amable aquí, y yo le paso el micrófono, lo que usted prefiera. Que yo me encuentro actualmente integrado en la Unión Carismática. Entonces me ha gustado mucho la ponencia que ha hecho nuestro representante de la Asociación del Espíritu Santo, de la cual me siento muy orgulloso de haberla seguido. Yo quisiera que me he hecho la evocación de que dentro de los sacramentos de la comunión, penitencia, confirmación, bautismo, y unción, la efusión del Espíritu Santo efectivamente es una efusión trinitaria, porque aquí recibimos al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo cuando, claro, por eso es mi pregunta de que es un sacramento, estamos recibiendo a Dios trinitario. Yo cuando en la Eucaristía, cuando recibo a Jesús en Eucaristía, recibo su carne, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, que es el Espíritu Santo. Es la penitencia que es la misma misericordia de Dios, que es el perdón que nos lleva a su gloria, a la vida eterna. En esta función del Espíritu Santo, que no está en sí como. Y quería decir que estoy recibiendo actualmente una catequesis para confirmación, porque no la tengo hecha y la tengo ahora en mayo para recibir la confirmación. Pero quisiera preguntarle que esta función del Espíritu Santo es un sacramento, tiene que ser, es Dios porque estamos recibiendo, pero no estando dentro de los 5 sacramentos, quisiera complementar. Y otra pregunta que quería saber al ponente de la comunidad era que cuando he dicho que todos juntos nos necesitamos, y para ayudar a los demás, aquí a mí se me ha venido ayudar a estas personas, a estos niños que han abortado. Entonces mi pregunta sería,
no podríamos aprovechar todas estas mesas a nivel nacional, formar un grupo y que yo mis impuestos no vayan para sufragar. Yo soy médico y se llama soy ginecólogo, ya jubilado. No he sufrido más en mi vida y he estado deseando en mi vida el día de mi jubilación, porque para mí ha sido un martirio siempre que me ha venido una paciente, como una vez me vino, te vengo a que me quite esta barriga. Vino con esas mismas palabras crudas que las tengo metidas en mi conciencia. Una vez yo siempre, mira, tenía el teléfono ese del 900, 500, 505, Petrovida, siempre daba el teléfono ese. Bueno, una vez me llamó el director, ya Manolo, tú no puedes demorar a una paciente, tú tienes que rellenarle el IBE, el impreso, y no, para ella está sufriendo. Bueno, yo no soy una afiliado, yo no tengo ni remordimiento. Entonces, mi pregunta era, ¿no podríamos aprovechar todo esto para formar un grupo? Y todos los que votamos, eso es muy, todos votar a un partido que vayan nuestros votos para salvarse o bien para formar un nato o ayudar a las madres. Algo que nuestro dinero a mí no me recuerda que yendo para... Está entendida la parte que me afecta, a mí, las dos cuestiones son completamente distintas. En la primera, yo he dicho ya en mi intervención que no es un sacramento. El bautismo del Espíritu, lo que llamamos o infusión del Espíritu, no es un sacramento. Los sacramentos son los que están en el catecismo. La renovación carismática lo que percibe como gracia específica del Espíritu Santo es precisamente revitalizar especialmente los sacramentos de iniciación cristiana, bautismo, confirmación, eucaristía. Revitaliza cualquier sacramento, porque lo que hace esa oración es que si yo le pido con fe al Espíritu Santo que actúe en mi vida, va a revitalizar toda mi vida. Si soy sacerdote, si estoy casado, si soy lo que sea, o tenga el ministerio que sea, va a revitalizar toda mi vida, pero no es un sacramento. No recibo más Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe en el bautismo y en la confirmación. No recibo, yo puedo tener una oración de fusión, puedo recibir 20 oraciones de fusión y no recibo un poquito de Espíritu Santo cada vez. No. Lo que hace específicamente es establecer una relación nueva de la persona con el Espíritu Santo, donde no había esa relación o donde si la había estaba adormecida. En mi caso particular, yo estaba fuera de la iglesia cuando entré en la renovación carismática. Yo no estuve 20 años fuera de la iglesia, totalmente fuera de la iglesia. Yo no soy un cristiano de toda la vida. Y esa oración me abrió una apertura hacia el Espíritu Santo y el Espíritu Santo empezó a actuar en mí y cogió las riendas de mi vida. Yo se las entregué. O sea que no es un sacramento. Y en cuanto a la otra pregunta, tiene a lo mejor un poco que ver con las acciones pastorales de la iglesia y el reino del metro, pero si hay personas concretas que tengan, como hay movimientos, asociaciones de la iglesia que tienen llamadas específicas a trabajar para acompañar a las mujeres que están con dudas de abortar, eso son llamadas concretas y esa iniciativa, me parece muy bien, pero no creo que sea tema de esta mesa ni se escapa por de mi capacidad. A mí me encantaría que todos estuviesen de acuerdo. Hay una cosa que sí que me parece lógica, me sorprende que no estemos así. Me sorprende que los católicos no votemos como católicos. Eso sí me sorprende. Que haya gente que se supone que va a misa y luego vota opciones políticas que lo que pasa es que hoy en día, ¿qué opción política nos representaría de verdad a los católicos? Es un problema muy serio. Porque una cosa es lo que dice de la campaña electoral y otra cosa es lo que hacen después. Pero es un tema político en el que yo no me quiero meter. Sí, solo quería puntualizar que al abundar en ese tema pueden participar en la próxima sesión del seminario en el que se hablará. No sé decir ese tema, pero sí probablemente sea participación política y seguramente podría salir eso. ¿Me pidieron la palabra ahí al fondo? Me llamo Jorge, soy de Concilio Cristiana de la Renovación Carismática. Y aparte de eso, actualmente tengo un cuadro de fútbol con los niños llanos o niñas, en este caso marginadas. Una recomendación y una pregunta. La pregunta, a mí me ha parecido la ponencia extraordinaria. Creo que ha sido un nivel, no ya solamente para nosotros, porque un tema tan importante como es la unidad, yo mi recomendación sería que realmente ustedes se plantearan que la unidad es una parte importante para nosotros los cristianos, o en este caso concreto los católicos,
y que realmente habría que potenciarla más. Yo soy consciente de que yo pienso que no vende, el no venderse, esto no tiene la difusión, salvo los que estamos muy metidos en movimientos determinados. Y la pregunta realmente es una pregunta a lo mejor muy simple para toda la mesa. ¿Por qué no vende? Según la experiencia de ustedes, cuando ustedes esa realidad la han topado por su propia experiencia. Gracias. Gracias, Jorge. ¿Quién toma? Pedimos a los del primer anuncio. A ver, yo no sé si cuando dice por qué no vende, hay muchas cosas que no venden, pero no es porque no se digan, o porque no se expongan en foros y en todos los sitios. El concepto de comunión y de diversidad tiene un problema que se llama hombre, que nosotros, el hombre, estamos tocados por el pecado. Eso no es una disculpa, es una realidad. Entonces, nosotros sabemos que tenemos que tender a la comunión. Yo creo que todos queremos que tendemos que tender a la comunión. Y sin embargo, hay una cosa que se llama, por ejemplo, muy sencilla, envidia. Envidia. Y cuando alguien tiene un carisma determinado y a mí me gusta, pues me gustaría hacerlo y casi me da ganas de quitarse. Eso forma parte del ser. Entonces, lo nuestro es pedirle al Espíritu Santo que haga la obra. Porque la unidad, si no la hace el Espíritu Santo, no la harán ni las mesas redondas, ni los talleres, ni los compartir. La hará, es una obra del Espíritu Santo. Pero necesita el Espíritu Santo nuestra docilidad. ¿Y cuál es el paso previo a la comunión? El renunciar a mí. Yo tengo que renunciar a lo mío para integrarme en el otro. Y ese paso se llama conversión también. No sé si he respondido, pero si alguien quiere aclarar algo más, yo lo digo así. O sea, estamos llamados a eso, pero estamos llamados a la santidad. No puede existir un cristiano que no tenga carisma, pero no puede existir un cristiano que no se sienta llamado a ser santo. Porque Dios es santo. ¿Cuándo llegaremos a ser santos? ¿Cuándo acaba la conversión? Decía un sacerdote que vivió en Zaragoza, la conversión acaba 72 horas después de muerto. Es una tarea de toda la vida. Ahí estamos, pero no sé si creo que había más pedidas, ¿no? Que había más pedidas. Enrique. Me gustaría agradeceros vuestras palabras, pero a mí me gustaría poner el dedo en la llaga, ¿vale? Hemos hablado de unidad, de conversión, de todo esto. Nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, lo vivimos y tenemos experiencia de todo esto. A mí me gustaría que habláramos no tanto de la complementariedad, sino me gustaría que lo comentaréis sino de cómo nos relacionamos con las estructuras no carismáticas y los avances de la Iglesia y los avances que habéis podido detectar en los últimos años después de las palabras de los dos papas, Juan Pablo II también, sobre la necesidad de que la Iglesia diocesana se abra a los carismas, los obispos se abran a los carismas y los carismas también abracen la vida diocesana. Si pudierais poner algún ejemplo que tengáis de relación a nivel parroquial o de relación más concreta en algún ámbito que tengáis experiencia, pues yo os lo agradecería, como fruto un poco de esta misa. Muchas gracias. ¿Quién abre? Por alusiones. Por alusiones. Vamos a ver, para mí es una... Ahí hay alguien que tiene abierto el micrófono. A mí me parece una dimensión igualmente esencial de lo que es la complementariedad. No es solo la complementariedad entre los carismas y los movimientos, sino carismas y movimientos y realidad diocesana. Yo creo que ahí también hay una doctrina clara en la que se nos dice seremos maduros, seremos eficaces, seremos reales y creíbles cuando hagamos humilde y alegremente nuestra inserción en la realidad diocesana. Eso es un camino de doble vía, como tú has señalado. O sea, eso es un camino desde las realidades diocesanas. No solo querer,
sino buscar los cauces para que eso sea realidad, o sea, que es querer y poder, y eso es un camino desde los movimientos y asociaciones hacia las diócesis, que también implica una pedagogía al interior de los movimientos para que sepamos que somos el movimiento X en la Iglesia diocesana, y la Iglesia diocesana es parte de nuestra vida, y es una parte importante. Por tanto, tendremos que educarnos para que también al interior de los movimientos sepamos dar espacio a esa conexión diocesana, vamos a decirlo así. O sea que en los dos sitios tenemos que avanzar. Experiencia, pues, hombre, creo que los cauces propios para ir dando pasos en ese sentido son las delegaciones de apostolado seglar, y creo que con mucha dificultad, porque ahí hay que hablar, hay que tratar con realidades muy diversas, realidades parroquiales que son muy diversas, realidades arciprestales que son muy diversas, conexiones con otras delegaciones y otras estructuras diocesanas que son muy diversas, pero la posibilidad está. Yo lo más bonito que he visto, y todavía es un sueño que está construyéndose, es la actuación en los sacramentos. Cuando hoy en día hay un momento en el que la gente sigue acercándose a la Iglesia, que son bautizos, confirmaciones, menos bautizos y bodas, y hay mucha gente alejada que se acerca a la Iglesia. Eso es un espacio que tendríamos que aprovechar. ¿Para qué? Para que esas personas recibieran un primer anuncio y no solo recibieran un servicio sacramental sin fe y sin nada detrás. La posibilidad de que en un arciprestazgo, en un espacio de una diócesis, distintos movimientos colaboraran para, en el momento en el que se promueven los cursos prebautismales, los cursos prematrimoniales, pues hubiera una posibilidad de actuar y hubiera una posibilidad también de acompañar a posteriori. Pero mi experiencia es que hay mucho camino por recorrer en los dos sentidos. ¿Va así el turno? Sí. Tú mencionaste precisamente el número 130 del Evangelio Gaudium al principio, y dice el Papa que la comunión, aunque duela, es donde el carisma se vuelve auténtica y misteriosamente fecundo. Y no nos gusta el agua. Esa es la dificultad grave. Yo los textos que veo estos últimos años de los papas, Juan Pablo II, ya de Pablo VI, evidentemente, tienen muy claro que los carismas es una gracia del Espíritu Santo, es la nueva primavera que dicen, y tienen claro que el camino de la Iglesia va por ahí. Los obispos lo tienen bastante claro. Vuelvo a insistir que, por favor, no se considera nada criticar ni a obispos ni a nada de la Iglesia, lo que puedan decir. Los obispos lo tienen bastante claro y los párrocos tienen mucha dificultad. ¿Por qué? Porque a veces las parroquias se convierten en gallineros, donde todos, en vez de buscar la comunión, queremos tener el sitio preferente. Es un camino largo que tenemos que recorrer, pero no podemos recorrerlo sin saber cuál es el objetivo. El objetivo es la comunión en la Iglesia diocesana. En la Iglesia diocesana. También sucede que la Iglesia a veces nos pide cosas a los movimientos, yo hablo por el vino que conozco, nos pide cosas pensando que todos los movimientos somos iguales y que si yo, por ejemplo, soy responsable nacional y hago un escrito y le digo a toda la gente de la nación que esta es la línea de nación, que inmediatamente me obedecen todos. No hace caso nadie, como pasa en la delegación de apostolados, que cada uno va como puede. Entonces, ese es el camino que tenemos que recorrer. Yo tengo muy claro que el objetivo es la comunión diocesana. El movimiento que no esté incardinado perfectamente en la diócesis no es eclesiástico, no está siguiendo el camino. Pero yo mencioné al principio que la parte más difícil, y por eso digo que no les envidio la tarea a los obispos, es el discernimiento de carismas, cosa que la Iglesia ha olvidado durante mucho tiempo. Entonces, cuando empezó a surgir movimientos, la tendencia que yo he percibido, hablo de la Iglesia en general, es, vale, yo voy a meter todo esto aquí, en el saco en este cesto. Y todo lo que se parezca y todo, no, a mí no me puedes pedir lo mismo que me puedes pedir a los hermanos de Focolares, ni a los hermanos de Cibenquis o a los hermanos de Seglares Caracteres. Cada uno tenemos un carisma, entonces la dificultad está en que el discernimiento se haga bien, creo yo,
Entonces a cada uno la Iglesia nos pedirá lo que el Espíritu Santo nos ha regalado. Yo me considero el primer anuncio y me considero de lo de la difusión del Espíritu Santo que es un regalo para la Iglesia. Pues no me pidas catequesis o primero la catequesis, ¿entendéis? Yo como persona, cualquiera de nosotros estamos a todo lo que nos piden, ¿no? Pero la oración carismática no está llamada, yo qué sé, como puede ser no sé, cualquier otro movimiento que está llevando un poco a la formación y tienen universidades y demás, pues yo no estoy llamado a eso, no me pidas algo que yo no puedo dar. Entonces, creo que, como decía Álvaro, es una tarea de las dos partes, que las dos partes somos la misma parte, somos todos la Iglesia. Entonces, el objetivo es, para mí, que todos los movimientos estemos en armonía, encadenados a nivel necesario, que es la Iglesia doméstica, la Iglesia. No sé si lo respondo. No hay mucho que añadir a lo que ha dicho Álvaro y Rodrigo. Yo creo, por añadir un matiz a la respuesta sobre si la unidad viene de hoy o no, yo creo que sí que viene de la unidad. De hecho, si nosotros nos fijamos, en el fondo en todos los ámbitos de la sociedad hay una tensión grande a la unidad. Basta pensar la Unión Europea, basta pensar las Naciones Unidas, basta pensar todo tipo de asociaciones que están surgiendo en todos los sitios, ¿no? Otra cosa es el camino que hacemos para poder llegar a esa comunión, digamos, tanto existe porque lo llevamos dentro, forma parte de nuestro ADN, esa necesidad de comunión para realizarnos como personas y como sociedad orientada en común. En cuanto a la relación con todos los personas, cristianos o miembros de la Iglesia que no forman parte de asociaciones particulares, movimientos, etc., yo creo que es evidente, si lo nuestro es un servicio siempre a la Iglesia, un servicio que hacemos a todos y lo hacemos allí donde estamos. Naturalmente, si estamos en una parroquia, serviremos en esa parroquia y lo haremos pues con las catequesis de todo tipo, desde pequeños a adultos. Si estamos trabajando y tenemos posibilidad de trabajar, por ejemplo, en la pastoral familiar, pues lo haremos a través de la pastoral familiar de la diócesis. Y de hecho, en muchas diócesis estamos trabajando sin etiquetas al servicio de la diócesis, justamente por el bien de las familias. ¿Cuántos centros de orientación familiar han nacido y nosotros sostenemos? Y no se necesita, digamos, ponerle... pero lo mismo puedo decir también en otros ámbitos. En Madrid conozco, por ejemplo, trabajamos bastante también con Justicia y Pax, con la pastoral obrera, en determinados ámbitos para tratar de paliar y el encuentro de esta crisis tan bestial que nos atenaza, ¿no? que nos hace sufrir realmente con situaciones muy comprometidas. Pero el servicio es siempre silencioso y lo que es importante es saber que donde estamos podemos ofrecerlo. Donde no estamos es evidente que no podemos ofrecerlo. Como decían ahora también ellos, cada uno tiene su especificidad. Esa es de alguna manera lo que nosotros queremos aportar. Y allí donde podemos servir, donde estamos y donde nos ofrece la posibilidad de trabajar, nosotros lo hacemos y lo hacemos pues de mira, ¿no? Porque hemos nacido para eso. No nacemos, o sea, no se busca, creo que... A ver, todos hemos pasado la adolescencia, donde se necesitaba un cierto protagonismo, una autoafirmación, etc. Creo que todos vivimos ya en una etapa en nuestra vida donde ya no nos buscamos a nosotros mismos, sino que buscamos realizar, servir al fin para el que hemos nacido. Y hemos nacido para servir a la Iglesia y a la humanidad, no a nosotros mismos. Somos instrumentos, al fin y al cabo, ¿no? Bien, ¿pidieron la palabra por aquí? Bueno, pues entonces pasamos. Sí. Bueno, yo voy a hacer una pregunta desde fuera y desde mi ignorancia sobre estos temas, de estas realidades. Entonces, ya me he quitado la gafa. Entonces, a don Álvaro Martínez, pues, por ejemplo, de los parásitos. A mí me viene la Junta de Andalucía, que para una cosita hay que hacer 7 copias y hay que ir 7 organismos. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿tantas realidades eclesiales no pueden provocar
un herecordo a la iglesia? Y me lo pregunto. Después yo entiendo que el Espíritu Santo, pues bueno, da el don a cada persona en particular y a quien quiere. No se le da, yo entiendo que no se le da una organización, ni a un nombre, ni a una realidad, digamos, eclesial, como tanta hay, digamos. Si somos solo una iglesia, ¿por qué tantas realidades? Nos basta en ese sentido llamarnos iglesias y hermanos. Y bueno, y sobre todo desde el punto de vista desde el que lo ve fuera, tantas realidades, no es cosa de complicarlo una barbaridad. Claro, desde fuera el que lo ves dice, bueno, aquí le hago caso, por aquí, por allí, no sé, ahí se queda. Bien, gracias. ¿Quién toma aquí? Yo me atrevo a decirte una cosa, y perdón que no lo tomes a mal. Yo creo que parte del problema que era lo que cuestionaba Enrique viene de ahí. No nos gustan las universidades cuando nos parece que esto es un descontrol, porque lo miramos desde el punto de vista humano. Toda la humanidad entera, la que fue y la que será, yo creo que no será capaz de construir el cuerpo de Cristo perfecto porque nos faltará algo. Y el Espíritu Santo suscita la diversidad. Es que nos podría gustar otra cosa, pero es lo que hay. El Espíritu Santo suscita la diversidad. El problema es lo que ha sido también, creo que en este compartir, cuando esa diversidad nos desune. Pero todos tenemos algo distinto y yo sí que creo que los movimientos, lo que ha surgido, tiene un carisma, pero no los movimientos incluso modernos. O sea, si pensamos en los fundadores de congregación religiosa desde el principio de la Iglesia, todos fueron carismáticos. ¿Por qué fueron carismáticos? Porque el Espíritu Santo los movió a hacer algo. Aquí se menciona un ejemplo, a la Madre Teresa. La Madre Teresa pertenecía a una congregación religiosa, no recuerdo el nombre, y sintió una emoción del Espíritu Santo, dejó su congregación religiosa y se dedicó a otra cosa que le pidió el Espíritu Santo. Según su testimonio, como auténtico pagó, porque no sabía si se equivocaba o no. Yo creo que es así. Y ha sido muy eficaz que la Madre Teresa se haya dedicado a otra cosa que es muy concreta, que es una llamada muy concreta a atender a los pobres que están hundiéndose en la calle. Pues es que es el Espíritu Santo. Supongo que su congregación se escandalizaría. Pero es que hay a lo largo de la historia ejemplos parecidos de personas que han sentido una emoción del Espíritu Santo y ese carisma que esa persona tiene al recibir el Espíritu Santo se ha transmitido a la congregación, a lo que sea formado. Entonces yo sí que creo en el carisma del movimiento que sea, ¿no? Pero me parece que uno de los problemas que tenemos que superar es el miedo a la diversidad, el miedo al distinto. Está en todos los ámbitos de la vida. Cuando el tema del problema de los inmigrantes, lo que da teléfono siempre es el miedo al otro que es distinto a mí. Y le van a imponer no sé qué y su cultura. Pero aquí no tenemos que imponer nada. Cuando yo hablo de que la renovación carismática nos gustaría que todo el mundo fuese, que toda la iglesia fuese carismática, insistí, no para que vengan a los grupos de renovación carismática. Yo una experiencia de comunión que me parece preciosa es, por ejemplo, gente de cursillos, que son los que conozco más, gente de cursillos que ha venido a la renovación carismática, ha hecho el seminario nuestro, ha hecho la difusión, y se han ido encantados diciendo, me vuelvo a mi sitio, que es cursillo, con una experiencia que he recibido en otro sitio. Gloria a Dios. Estaba aquí en Manos de CIBEX, en Zaragoza, hay una, no sé si existe en toda España, los jesuitas de Zaragoza tienen una opción que es los ejercicios espirituales de sanidad completos durante un curso, no en un mes, sino en un formato de curso. Durante unos años tuve la posibilidad de hacerlo. Me parece una bendición. Yo no pretendía hacerlo en jesuita. Me enriquecí del carisma que los jesuitas han recibido de esa unidad del Espíritu Santo a través de esa iglesia. No sé si
he contestado un poco a lo que he planteado. Pero yo lo siento así, lo digo así. Perfectamente. Nos avisa aquí el señor delegado de que debemos ir cortando. Muchas gracias a todos por vuestra participación y creo que él va a despedir el acto. Yo muy brevemente agradeceros a vosotros la presencia de nosotros y en nombre del señor arzobispo pues dar las gracias por este ejercicio también de reunión en esta tarde. Yo creo que podemos terminar todos encomendando a la Madre de la Unidad, ¿no? A María Santísima, a la Madre de la Iglesia, los frutos de este día y de nuestras relaciones personales y con mundo. Si os parece, damos la salve. Dios te salve. Dios te salve, a ti llamamos desterrados y sobrevivientes, a ti suspiramos y enviamos nuestra años. Era pues Señora, toda nuestra, ruega a nosotros esos todos misericordiosos, y después de este cielo, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh bendísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros a la Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues muchas gracias a todos, buenas noches y nos volvemos a ver el día 24 de abril, ya en la semana de Pascua, para la mesa, la quinta sesión, el compromiso político de los cristianos, nuevas propuestas. Ahora tenemos